Bien, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Espero que todos tengan su Biblia. Es cierto que yo voy dando los versículos uno por uno en la presentación, pero al mismo tiempo quisiera que ustedes tuvieran su Biblia para que fueran paso a paso siguiendo la lectura bíblica. Es importante que la palabra de Dios esté abierta, ¿verdad? Porque es su palabra la que nos va a hablar. Yo nada más soy un instrumento, pero yo no quiero hablar yo. Todo lo que presente de la palabra de Dios va a estar apoyado por otro versículo de la Biblia que nos explica mejor el párrafo que estamos leyendo, de tal manera que no se digan, la hermana Parada dijo esto, Yani dijo esto. No, yo no voy a decir nada, yo solo voy a leer lo que esté en la palabra de Dios y lo vamos a apoyar con otros versículos ahí mismo de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se interpreta ella misma. Y digo esto es importante porque hay muchas personas que a quien le hacen caso es al hombre, y nosotros no debemos, los que estamos esperando a Jesús, no debemos de creer en el hombre sino en su palabra, porque el hombre se equivoca, pero Dios no se equivoca. Así que Apocalipsis capítulo 13. Este tema se denomina las dos bestias. En el capítulo pasado, si ustedes se recuerdan, vimos la lucha entre la iglesia verdadera y el dragón, que es el diablo, ¿verdad? Ese fue el capítulo pasado y fue muy emocionante ver cómo el diablo desde el principio ha estado queriendo destruir a la iglesia y ha hecho todo lo posible, incluyendo quiso destruir al Señor Jesús, y vimos paso a paso, ¿verdad? Como en la vida de Jesús el diablo siempre quiso aniquilarlo, pero no pudo. Muy bien, ahora vamos entonces, pasamos después de eso. A mí siempre me gusta comenzar el siguiente capítulo con el último versículo anterior, porque están conectados. Así que vamos a leer, no está en esta diapositiva porque ya la tenemos en la diapositiva pasada, en el PDF pasado, pero el versículo 17 terminamos diciendo que entonces el dragón, ya sabemos que el dragón es el diablo, que el dragón se llenó de ira contra la mujer, y también estudiamos que la mujer es la iglesia, y se fue, dice, a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea que de la iglesia verdadera de Dios solo ha quedado un puñito. No es la gran cantidad de gente que va a las iglesias, los verdaderos hijos de Dios, sino que hay un puñito en medio de todos esos a los que se le llama lo que ha quedado, ¿verdad? El remanente. Y se fue a hacer guerra, dice, contra el resto de la descendencia de ella. Y aquí da las características del verdadero pueblo de Dios. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y vimos nosotros en el último versículo que vimos la semana pasada que el testimonio de Jesucristo pues es el espíritu de profecía, ¿verdad? O sea que hay profeta en el pueblo de Dios. Dios siempre levantó profetas a través de la historia de la iglesia, para que le hablara al pueblo, para que lo guiara, para que supiera lo que Dios quería de su pueblo. Muy bien, entonces entramos al capítulo 13, que se denomina las dos bestias, porque ahora vamos a ver nosotros, vamos a ver a alguien que aparece, vamos a ver qué sucede aquí. Versículo 13, dice así, las dos bestias. Versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora, cuando nosotros hablamos, en primer lugar, este capítulo se llama las dos bestias, porque primero aparece una, después aparece la otra, pero la primera que ve dice que está sobre la arena del mar. El mar en la Biblia tiene un significado, mari. El mar, muchedumbre, lo encontramos en el capítulo 17, versículo 15. Okay. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.
Muy bien, entonces las aguas que hay, que vemos siempre nosotros en profecía, significa mucha gente, lugares poblados donde hay mucha gente, ¿verdad? Pueblos, naciones, lenguas. Entonces dice que me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, o sea, de la muchedumbre, una bestia. En la Biblia, las bestias siempre representan gobiernos, poderes. Como se acuerdan ustedes, Babilonia era un reino, un imperio. Después vino Medo-Persia, que fue otra bestia. Vemos nosotros que también fue otro imperio. Después vino Grecia, después vino Roma. Así que entonces vemos que las bestias realmente son poderes políticos. Pero aparte de ser poderes políticos, también son poderes religiosos. Por ejemplo, en el caso de Babilonia, el rey era Nabucodonosor. Y vemos nosotros que él representaba todo el reinado, pero aparte de eso, él era considerado un dios. Y por eso que cuando hizo aquella estatua, ¿verdad? Todo el mundo tenía que adorarlo, tenían que arrodillarse delante de él. A eso le llama Dios una bestia, a un poder que no solamente tiene fuerza política y que no solamente tiene un territorio, pero que también puede promulgar leyes y puede hacer que lo adoren, ¿verdad? A eso se le llama una bestia en la Biblia, porque hay un montón de reinos que vivieron a través de la historia, que pasaron, pero a esos no se les llaman bestias, sino que nada más reinos, ¿verdad? Hubieron muchos, Libia, Siria, Asiria, en fin, un montón. Y sin embargo a esos no se los considera como bestias, pero a los que sí, es aquellos que aparte de ser políticos, también fueron religiosos, ¿verdad? Y controlaban las masas. A eso se le llama una bestia. Así que entonces vemos que se paró sobre la arena del mar y vi, dice, de la multitud del mar, ¿verdad? De la multitud, porque ya vimos que el mar, las aguas, significa muchedumbre. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora sí, vamos a Apocalipsis 12, versículo 3, porque vamos a ver a dónde aparece otra bestia que tiene las mismas características, tiene 7 cabezas, 10 cuernos. Apocalipsis 12, 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Miren qué interesante. Esta bestia que nosotros vemos, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, exactamente igual que como era el dragón. Y vimos en el capítulo pasado que el dragón es el diablo. O sea que esta bestia que aparece, al decir que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que aparece de una gran multitud, pero quien está detrás de esta bestia es Satanás, es el diablo, ¿verdad? Entonces dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Miren, no he puesto toditos los versículos porque ya los hemos repasado una y otra vez en las lecciones pasadas, pero ya vimos lo que significan los cuernos, qué significan las cabezas, todo eso ya lo vimos, ¿verdad? Por eso no les estoy poniendo más versículos porque lo vimos en el pasado. Pero entonces vemos aquí, dice que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. También ya vimos que las 10 diademas significan reyes, reinos, coronas, ¿verdad? Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora, ¿qué significa eso de un nombre blasfemo? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante en otra de las diapositivas de esta presentación. Pero quiero que vean aquí en esta primera diapositiva una bestia que aparece, y quien está detrás de esta bestia es el diablo, y nos la va a explicar todavía mejor el capítulo. Sigue diciendo: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y aquí está otra vez el dragón, para que vean que es exactamente, la interpretación es correcta. Y el dragón, y se le dio su poder, su trono y su grande autoridad. ¿Qué es lo que está diciendo? Que aparece un poder político religioso, pero que quien está detrás de este poder político religioso es el diablo.
Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y dice, y cuando la describe, tan interesante, porque es una bestia que por supuesto pues es un símbolo, porque nosotros sabemos que no hay ningún animal sobre la tierra que tenga las características, que tenga patas de oso y las cabezas de leones y que sea semejante a un leopardo y todo en un solo animal. Ya sabemos que eso no existe, un animal en la tierra así. Así que este es un símbolo. ¿Y por qué le pone semejante a un leopardo, le pone al oso y pone al león? ¿Por qué le pone todo eso? Bueno, porque nosotros sabemos en profecía, y esto lo sabemos los que hemos estudiado los capítulos anteriores, así como cuando hemos estudiado Daniel, si nosotros, y es más, el imperio babilónico se conocía como el león, y ese era su símbolo. En Babilonia todas las paredes tenían pintados leones, y Nabucodonosor, el trono donde él sentaba, habían unas escalinatas, 6 a cada lado, y habían leones a los lados, leones de oro, ¿verdad? Se conocía en las pinturas, en las paredes, habían leones incrustados en las paredes y eran leones de oro también. Se le conoce como la cabeza de oro y también se le conoce como el león, ¿verdad? Según la profecía. En el capítulo 2 se le conoce a Babilonia como la cabeza de oro, pero después en Apocalipsis se le conoce como el león. Muy bien. Luego vemos nosotros que dice que tiene pies como de oso. ¿Se acuerdan ustedes también en Daniel? La bestia que destrona al león es precisamente el oso y ese representaba a Medo-Persia. Si ustedes se acuerdan, el oso que iba un poquito más levantado, un hombro más levantado que el otro. ¿Por qué? Porque eran 2 naciones y una era más fuerte que la otra, Medo-Persia. Y luego pues el leopardo que representa a Grecia, ¿verdad? Que fueron los que derrotaron a los medo-persas. Así que Babilonia primero es derrotada por Medo-Persia. Medo-Persia cae con Alejandro Magno, que significa que es Grecia, ¿verdad? Así que ¿qué está queriendo decir Dios con esta bestia? Lo que está diciendo es que esta bestia que sale después de todas estas bestias, ella aparece, pero trae de todo, trae de Babilonia, trae de Medo-Persia, trae de Grecia, trae de todo el paganismo que ha habido, porque esos han sido todos los intentos que el diablo ha tenido para globalizar. La globalización, ¿ustedes creen que el diablo se ha dado por vencido? Hasta el día de ahora, ¿por qué creen ustedes que tenemos una pandemia a nivel global? Precisamente por la globalización, porque no estamos marginados, porque el mundo está caminando en ese sentido. Antes, en el tiempo de antes, como no habían tantos medios de comunicación y todo eso, no era posible una pandemia global. La habían en lugares específicos, pero no la habían como hoy en día. El diablo sigue con el intento de la globalización, ¿verdad? Una sola moneda, un solo idioma, una sola cultura, una sola religión, en fin, todo. Ese es el intento de Satanás, la globalización. Y esta bestia aparece al final del tiempo, fíjense, con todas las características de todo el paganismo de todas las naciones que han habido. Es decir, de las naciones que se consideraron gobiernos y también poderes políticos y religiosos. Entonces, pero lo que podría decir, de lo cual nosotros debiéramos de meditar, es que quien está detrás de todo eso es el dragón, es el diablo, porque es el dragón el que le da su poder, o sea, tiene el poder del diablo. Fíjense ustedes qué tremendo eso. Dice que le ha dado su trono. El diablo dice que él es el dueño de este planeta. Bueno, pues va a ver, esta bestia decide que este planeta es suyo. Y tiene gran autoridad. Vamos a tener que identificar todas esas cosas a medida que vamos avanzando. 3. Y vi, dice, de esta bestia, una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Todos los estudiosos de la Biblia comprenden exactamente lo que esto significa. En 1798, después de Cristo,
el papado recibió la herida mortal. ¿Qué significa eso? Bueno, antes de 1798, el papado que reinaba por toda Europa, que en ese tiempo era el tiempo donde, el lugar a donde había más gente, porque aquí en las Américas solo vivían los indígenas, es decir, los nativos, pero no había tanta gente. Ahora pues hay mucha gente, pero antes no. En ese tiempo que aparece esta bestia, que tiene todas estas características de las que acabamos de hablar, dice que una de sus cabezas le es como herida de muerte. Uno sabe que cuando, si usted tiene, como este dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, lógico es que le mataron una cabeza, pero sigue viva, porque tiene otras cabezas, ¿verdad? Pero esta que mataron, esta cabeza, dice de que, fíjense qué interesante, como herida de muerte. O sea que no es herida de muerte, sino como herida de muerte. Aparentemente estaba muerto, pero dice su herida mortal fue sanada. O sea que aquello que paró iba a volver a regresar, iba a regresar, eso es lo que está diciendo. Y dice que la gente se iba a maravillar toda la tierra en pos de la bestia. En 1798 la herida mortal, sabemos nosotros que se la infringió el general Berthier, mandado por Napoleón Bonaparte, cuando fue a Roma y tomó preso al Papa, lo llevó a la Bastilla y allí murió. Y se le quitaron todos los territorios pontificios, porque antes el Papa ponía reyes y quitaba reyes. Y hay de aquel que se atreviera a desafiarlo. Él era el que rendía y usted tenía que obedecerle. Fíjense que cuando aparece Martín Lutero en los 1500, en el siglo XVI, Martín Lutero lo que hizo fue encontrar una Biblia y se dio cuenta que en la Biblia las cosas que habían ahí no eran como se practicaban y él quiso hacer la reforma. Por eso se conocen a los reformistas, ¿verdad? Quiso hacer una reforma. ¿Ustedes creen que él quería salirse de la Iglesia Católica? No, él no quería salirse de la Iglesia Católica, él amaba a su iglesia, pero él quería que la iglesia se ajustara a la palabra de Dios, pero la iglesia no quiso y lo persiguió y lo buscó para matarlo y no lo mató porque hubieron reyes que lo protegieron, se lo secuestraron y se lo llevaron allá a los Alpes para que él allá tradujera la Biblia al alemán y todo eso, pero si no lo hubieran matado, ¿verdad? Pero la iglesia no quiso reformarse y de ahí entonces un grupo de los que fueron, como digo, no es toda la iglesia la que es la iglesia de Dios, siempre es un grupito nada más, y esos grupitos fieles a la palabra de Dios formaron después lo que se llegó a conocer la iglesia luterana, porque eran seguidores de Lutero, pero realmente lo que eran seguidores de Cristo, porque ellos seguían la palabra de Dios. Y bueno, pues eso en 1798 separó esa autoridad que tenía el Papa y fue llevado preso, murió en la Bastilla, ¿verdad? Y se le quitaron todos los territorios pontificios. Así que, pero dice ahí que la herida mortal iba a ser sanada. ¿Cuándo comenzó la sanación de esta herida? Bueno, en febrero 11 de 1929, Mussolini escribió el Tratado de Letrán y al Papa Pío XI le regresó el Estado Pontificio del Vaticano allá en Roma. Así que comenzó a curarse la herida, comenzó a recibir, ¿verdad? Y nosotros sabemos que hoy en día, por ejemplo, el papado es un país. Ese Estado Pontificio es un país que tiene representantes en todo, es un gobierno político, pero también es una religión. Así que otra vez, por eso es que dice, ¿verdad? Estos gobiernos, cuando se considera la religión con el Estado juntos, es a lo que la Biblia le llama una bestia. Así que ahí vemos nosotros que empezó a curarse la herida mortal. Y dice el versículo 4, y adoraron al dragón, no, ya se acuérdense que el dragón es el diablo, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién? A esta bestia tenía autoridad porque la había recibido del diablo. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y también adoraron a la bestia diciendo,
¿quién como la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? Y saben que yo he escuchado esa expresión tantas veces. Muchas personas me dicen, no, es que la iglesia católica es la iglesia más grande. Sí, exactamente. ¿Quién como ella, verdad? ¿Quién? ¿Qué iglesia puede contra esa iglesia si es la más grande? Etcétera, 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 ¿verdad? Interesante. ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 12, versículo 9, María. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mira, ese versículo tiene tantas cosas que cada expresión debiera de ser para que nosotros meditemos en ella. En primer lugar, aquí se hace una pregunta en este versículo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y nosotros sabemos que el que está detrás de eso es el diablo, es el dragón. Pero aquí, en ese versículo que tú acabas de leer, nos acaba de dar la respuesta: el que puede es Dios. Dios puede contra esa bestia y Dios puede contra ese dragón, porque fue echado del cielo. Y verdad, y dice ahí que engaña a todo el mundo. Y cuando dice engaña a todo el mundo, quiere decir que la mayoría de la gente va a vivir engañada. No porque Dios quiera que vivan engañadas, no porque Dios no le dé oportunidad, porque para eso nos ha dado la palabra de Dios, para darnos luz, para que salgamos de la ignorancia y para que aprendamos nosotros a estudiar la palabra de Dios y nos salvemos. Porque el diablo, el propósito de él es engañarnos, que nos perdamos. Porque sabe que, miren, si alguien hiciera que mi hijo se perdiera, hiciera drogadicto, se hiciera pandillero, terminara a temprana edad yéndose a la tumba, sabe que me lastimaría mi corazón, me partiría el corazón. Y eso es exactamente lo que el diablo quiere, que tú y yo nos perdamos, porque eso lastima el corazón de Dios. ¿Ustedes creen que el diablo está interesado en nosotros por alguna otra razón? La única razón por la que tiene interés en nosotros de engañarnos y apartarnos es para lastimar el corazón de Dios. Así que, versículo 5, dice que también se le dio a esta bestia una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ustedes ya saben que en varias lecciones pasadas ya hablamos que los 42 meses es igual a 1260 días y es igual también a 3 años y medio, ¿verdad? Ya lo estudiamos eso. Así que durante 1260 años reinó, como dije, cuando tenía poder sobre todos los reyes y los gobernantes, ¿verdad? Veamos lo que dice San Juan capítulo 10, versículos del 30 al 33. Yo y el Padre somos uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Muy bien, entonces blasfemia, en primer lugar, es una persona que diga que él está en lugar de Dios. Y por supuesto, Jesús no era blasfemo, porque Jesús es el Hijo de Dios. Él y Dios son una sola cosa, ¿verdad? Pero que un hombre como tú y yo, digamos que yo soy Dios, entonces yo me hago una persona blasfema. Ahora, nosotros sabemos, por ejemplo, que el Papa dice que él es el vicario de Dios. ¿Qué significa la palabra vicario? Vicario quiere decir representante de Dios en la tierra. Y nosotros sabemos que eso no es cierto, porque Jesús en San Juan dijo que él se iba a ir, pero a quien iba a dejar era el Espíritu Santo, para que nos guiara, ¿verdad? No lo puse ahí, debía haberlo puesto. Déjenme rápidamente ir si ustedes tienen su Biblia, busquen San Juan, capítulo 16, vamos a ir para allá. No quiero capítulo 16, versículo 7 dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. El que está hablando es Jesús, ¿ok? Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, yo lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí está diciendo el Señor Jesús
que a quien iba a dejar era el Espíritu Santo. Y dice, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él les va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, etcétera, etcétera, etcétera. Y podríamos leer el capítulo, desde el capítulo 14 hasta el capítulo 17, donde una y otra vez el Señor nos dice que a quien iba a dejar era el Espíritu Santo como representante de Él aquí en la tierra. Mateo capítulo 26. Estamos hablando que es blasfemia. Blasfemia es cuando una persona se hace creer que es Dios. Mateo 26, 63 al 65. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Muy bien, aquí otra vez Jesús le dice, ¿verdad? Ay, te digo una cosa, le dice Jesús, que verás al Hijo del Hombre viniendo con poder en las nubes del cielo. O sea que Jesús les estaba diciendo: yo soy el que ustedes esperaban, el Mesías. Y ellos dijeron: tú has blasfemado, porque según ellos Jesús se estaba haciendo pasar por alguien que no era. Así que blasfemia es hacerse pasar por Dios. Marcos capítulo 2, versículo 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Muy bien, perdonar pecados dice que solamente Dios lo puede hacer. Bueno, pues resulta de que nosotros sabemos que si usted va a la iglesia madre, usted se va a confesar con el sacerdote y el sacerdote le dice: ego te absolvo. Y eso quiere decir: tus pecados han sido perdonados. Y eso no es posible porque el sacerdote no tiene poder para perdonar los pecados. El que los perdona es Jesús, ¿verdad? Es a Él a quien debemos ir y confesarle nuestros pecados. No debemos confesar nuestro pecado a una persona que no tiene nada que ver en el problema. Imagínense un pobre estudiante a sacerdocio, digamos un jovencito puro de mente, limpio, y que llega ya un violador de niños y empieza a contarle toda la basura que ha hecho, y después viene el otro contándole que la bestialidad que ha hecho, y viene la prostituta y le cuenta todo. ¿Ustedes se imaginan el envenenamiento para ese sacerdote de todo saber los pecados que quizás él nunca ni siquiera se imaginó en su vida? No, los pecados se le confiesan a Dios y es Dios el que nos perdona a través de su sangre preciosa. Pero si a mí, yo me recuerdo cuando yo estaba chiquita y pues uno de niño, ¿verdad? Inocente, como los padres le dicen a uno: vaya, confiésese para que haga comunión. Y allá iba yo y yo me acuerdo que lo único que le decía yo al sacerdote era: confieso que he mentido, decía yo, ¿verdad? Y entonces ya el sacerdote me decía: vaya, hijita, vaya, póngale una velita a la Virgen de no sé qué y diga tantos Padres Nuestros, esto y esto y esto y lo otro. O sea que era salvación por obras. No, todo eso el Señor condena, ¿verdad? Por eso es que entonces esta bestia a la que estaba recuperando su poderío, dice que se le ha dado una boca que habla grandes blasfemias y que se le ha dado autoridad para actuar durante 42 meses. Y sigue diciendo que abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. ¿Cuáles son todas esas blasfemias? Bueno, por ejemplo, la mediación de Cristo. Cristo es el único que hace nuestra mediación, pero resulta que la iglesia menciona de que nosotros podemos ir con cualquier santo y confesarnos con él y platicar con él, etcétera, etcétera. No, la Biblia solo enseña a Jesús como la única mediación correcta para llegar al Padre y tener perdón. No hay otro camino.
El Señor mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero resulta que la iglesia nos enseña también que la Virgen María es mediadora también. Dicen, no, pues ella era la mamá y está cerquita, ella nos puede ayudar. La Biblia no enseña ni siquiera que María resucitó. Eso no lo enseña la Biblia. Eso es un rito que se ha introducido. Es más, el asunto de que María, la asunción de María, eso no sucedió sino hasta hace aproximadamente como unos 200 años atrás. Pero antes, eso no se creía. Eso ha sido cosas que la iglesia va aumentando, va introduciendo a la iglesia, ¿verdad? Tenemos también la confesión de pecados, como ya dije, que solo se deben de confesar a Dios mismo. El hecho del perdón de los pecados, el ego te absolvo, también es algo que interfiere en el ministerio de Cristo. Por eso que dice que es contra Dios, de su tabernáculo, lo que se hace en el tabernáculo del cielo, la verdadera iglesia, el verdadero santuario está en el cielo. Y allá está Jesús. Él es el verdadero sacerdote. Y a Él es a quien nosotros debemos de dirigirnos. Y dice que a esta bestia se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Como dije, reinó por todas partes. Y al que no le obedecía, o era lanzado a los leones, o eran quemados en la estaca, o eran crucificados. Se inventaron las cruzadas en los tiempos de antes para perseguir a los cristianos que no se comprometían con la Iglesia Católica. Entonces decidieron a crucificarlos, a quemarlos, los llamaron herejes. Si te encontraban una Biblia, ese era un pecado grandísimo, porque tú no tienes derecho, decía la Iglesia, de leer la Biblia. Los únicos que tienen derecho a leerla son los sacerdotes. Y tú no la puedes interpretar, decían ellos, sino que el único que te la puede interpretar es el sacerdote. Y díganme, ¿a dónde se hacía la gente? Por eso es que Martín Lutero protestó y clavó las 95 protestas allá en Wittenberg, ¿verdad? Porque dijo, todo esto hay que cambiarlo, 95 cosas que él encontró en aquel entonces que había que cambiar. Pero la iglesia no quiso cambiar. Y la adoraron, dice, está hablando de la bestia, la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Y eso es preocupante, hermanos, porque yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Yo estoy segura que tú y yo queremos lo mismo, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero ¿quiénes son los que adoran a la bestia? Los que no están escritos en el libro de la vida. Salmos 69, 28. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Y fíjense qué terrible eso, que nos quiten nuestro nombre, que no esté en el libro de la vida. Eso dice el Salmo, qué tremendo, ¿verdad? Y dice, del libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Génesis capítulo 3, 21. Mientras lo buscas, Mario, ustedes se acuerdan que cuando la estatua de Nabucodonosor se erigió, él mandó una ley y dijo, todo mundo se va a arrodillar delante de mi estatua, adorar un ídolo, ¿verdad? Pero miren, entre todo el pueblo, la iglesia de Dios era bien chiquita, eran 3. Y ellos dijeron, nosotros no nos arrodillamos delante de esa estatua, nosotros solo nos arrodillamos delante de Dios. Ni nos arrodillamos delante de un hombre, mucho menos delante de una estatua que ni siquiera sabe oír, ni oye, ni se mueve, ni nada. Dijeron, nosotros no nos arrodillamos. Y entonces dijeron, bueno, pues van al horno de fuego, ¿verdad? Pero de ahí del horno de fuego lo sacó el Señor, porque Dios siempre está con su pueblo. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Muy bien. ¿Por qué dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo? Cuando nosotros sabemos que Jesús fue inmolado hace aproximadamente unos 2000 años atrás. Bueno, porque en Génesis capítulo 3, después de que Adán y Eva pecaron, ellos estaban desnudos porque desapareció la luz que los cubría. Y ellos se vieron desnudos de repente. Dijeron, ¿qué pasó? Estamos desnudos. Y entonces se escondieron y se fueron a hacer vestidos de hojas de higuera para cubrirse, para cubrir la desnudez.
Pero el Señor sabe que las hojas de higuera no son una cubierta, ¿verdad? Entonces el Señor mismo sacrificó los primeros 2 corderitos, uno por cada uno. Y ese corderito representaba al Señor Jesús, que un día iba a venir a morir por nosotros. Y por eso Juan el Bautista, cuando lo vio llegar a Jesús al río Jordán, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así que entonces vemos, ¿verdad? Por eso dice que fue inmolado desde el principio del mundo. 9. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Mateo capítulo 26, 52. En este caso vemos nosotros a Pedro queriendo defender a Jesús, ¿verdad? Espada. ¿Y qué dice ahí, Mari? Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Muy bien. Vemos nosotros que el Señor nos dice, ¿verdad? Que si alguno mata a espada debe ser muerto. Y entonces, en lugar de eso, lo que el pueblo de Dios tiene que hacer es lo que sigue. Dice: aquí está la paciencia y la fe de los santos. Nosotros no sobrevivimos con pistolas y con cuchillos y con machetes ni con espadas. No. Nosotros resistimos, estamos frente a Dios, y quien nos protege es Dios, no es la espada, con la paciencia y la fe de los santos. ¿Por qué dice Hebreos 11, versículo 6? Porque sin fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que el pueblo de Dios vive por fe. No sabemos ni cómo, ni cuándo, ni en qué momento el Señor va a intervenir, pero nosotros vivimos por fe y dejamos que Él nos guíe, que Él nos enseñe, que Él nos guarde, aunque la bestia se venga contra nosotros. Y sabemos nosotros a través del capítulo 7 y también a través del capítulo 14 que vemos la persecución de los 144,000, ¿verdad? Que pues en el siguiente capítulo que vamos a ver la próxima semana, vamos a estudiar un poco acerca de los 144,000, aunque ya estudiamos algo en el capítulo 7. Por la fe es que vamos a subsistir. Pero hasta ahí solo habíamos visto una bestia. Pero en este capítulo hay 2 bestias. El versículo 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Tan curioso. Una era del mar, donde hay mucha gente, muchos pueblos, lenguas. Pero esta es de la tierra. La tierra en la Biblia siempre significa un lugar que no está muy poblado, ¿verdad? Veamos Apocalipsis capítulo 12, versículos 15 y 16. Cuando la iglesia es perseguida por el diablo, ¿a dónde se va a esconder? Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Vean ustedes, aquí la tierra dice que le da protección a la iglesia, porque el dragón se fue a hacer guerra contra los descendientes de la mujer, pero dice la tierra abrió su boca y se tragó todo el agua, o sea, las multitudes que venían detrás persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? Para que tuviera refugio. Así que entonces ahora esta bestia va a salir precisamente de la tierra. Y dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y entonces uno dice, bueno, pero esa es una contradicción. Claro que es una contradicción. ¿Cómo es posible que esta bestia tiene cuernos como de cordero? El cordero significa Jesús, el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. O sea que tiene buena apariencia, tiene apariencia de santito, pero cuando habla, cuando abre la boca, habla como diablo, habla como dragón. Eso es lo que está diciendo acá. Y todos los estudiosos de la Biblia concuerdan de que esta bestia no es ninguna otra sino los Estados Unidos de América. Aquí es donde vinieron todos los pioneros, aquí es donde se refugió la iglesia. Esta iglesia este país cuando fue establecido era un país protestante, un país 100% protestante, ¿verdad? Y sus leyes protegían
y no había unión de iglesia con Estado, había separación. Hasta el día de ahora hay cosas que no se pueden hacer, nada más que ahora las leyes se están uniendo cada vez más. Ya en la época del presidente Trump ocurrieron dos cosas bien interesantes. Él puso una legislatura, un día de oración. Y no es que nosotros no querramos orar, es bueno que queramos orar, pero no es el gobierno el que debe dar una ley para eso. La oración debe ser algo personal entre usted y Dios, no por una ley. Porque después van a venir otras leyes y que si usted no está de acuerdo con esa ley y es religiosa, entonces va a tener que obedecerla. Y nosotros sabemos para dónde va, porque lo que se quiere instituir es el domingo como día de reposo. Y nosotros sabemos que la Biblia dice que el día de reposo es el sábado. No es el domingo. En ninguna parte en la Biblia dice que es el domingo. En cambio, como 50 veces dice que es el sábado, ¿verdad? Entonces, vemos que aparece ahora otra bestia y ahora es los Estados Unidos. ¿Y qué va a hacer los Estados Unidos? Dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Miren qué interesante esto. Es como que la primera bestia, que estamos hablando del papado, por supuesto, ¿verdad? En presencia de ella también ejerce autoridad. Y yo les pregunto hoy en día, ¿la Iglesia Católica tiene poder? Claro que tiene poder. Y tiene poder mundial. Donde quiera que ve el Papa. Miren, solo el Papa dice, voy a ir, digamos, por decir algo, a México. Y con solo eso ya hay millones de personas ahí esperando. Imagínense, ¿quién más hace eso? Nadie. Tiene poder a donde quiera que vaya, al país que sea, ¿verdad? Así que tiene poder, pero también los Estados Unidos tienen poder. Y hoy por hoy la mayoría de las personas dicen, ¿verdad?, que los Estados Unidos es el país más poderoso del mundo. Se cumple lo que dice la profecía. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Vean ustedes qué interesante. Este país es el que se va a encargar de que todo mundo respete a la primera bestia, a la Iglesia Católica, al papado. Y dice, cuya herida mortal fue sanada. Ya la vimos nosotros, ¿verdad?, cuando comenzó ese saneamiento. Así que la tierra literalmente es una, y también los Estados Unidos, porque los Estados Unidos representan la tierra, pero también la tierra como planeta va a adorar a la primera bestia. Versículo 3. Está todavía hablando de los Estados Unidos. También hace grandes señales. Vean qué interesante. De tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y cuando nosotros hablamos de señales, vayamos a la Biblia. ¿Qué significan las señales? Éxodo capítulo 4, versículo 17. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Nosotros sabemos que Dios le dio a Moisés, bueno, Moisés tenía en la mano una vara. El Señor le dijo, con esa vara tú vas a hacer señales. ¿Y cuáles fueron las señales que hizo? Nosotros sabemos que fueron las plagas que cayeron sobre Egipto, ¿verdad? Eran milagros. Nosotros le llamamos milagros porque son cosas que no son naturales, cosas que podríamos decir como que rompen las leyes naturales, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tomo una vara y hago caer fuego a la tierra con solo mover la vara, pues eso es un milagro, porque eso no sucede. No cualquier persona anda con varas tirando fuego por todos lados, no. Entonces, cuando está hablando de que este país va a hacer grandes señales, quiere decir que va a hacer cosas que nunca hemos visto. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 20, porque saben ustedes que también al pueblo de Dios se le va a dar permiso de hacer señales. Marcos 16, 17 al 20. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos... Muy bien. Muy bien. Entonces vemos nosotros... Hasta ahí está bien. Está bien. Entonces vemos nosotros, el pueblo de Dios también va a hacer señales. Van a haber dos grupos haciendo señales. ¿Y cómo vamos a saber
es por la palabra de Dios que nosotros vamos a saber cuáles son las señales verdaderas, porque el diablo va a andar tratando de engañar a todo el mundo. El Señor Jesús mismo fue el que nos dijo que nos cuidáramos para que no nos engañaran. Versículo 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales. Va a haber milagros que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. O sea que están en conjunto los dos trabajando. Y esto ya lo vimos nosotros antes, hermanos. Ustedes saben cómo cayó Rusia, ¿verdad? La unión de los estados rusos cayó por la unión de la iglesia con los Estados Unidos. El presidente Reagan con el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Ellos con el asunto de la perestroika y de todo eso, entraron e hicieron caer al bloque soviético. Vean qué poderoso la unión de las dos cosas, ¿verdad? Lo hemos visto ya hace poco tiempo, porque no hace mucho que el presidente Reagan era presidente, ¿verdad? Y a esto se llevó a cabo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 15. Así se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Se disfrazan como ministros de justicia. Yo digo, hermanos, abramos bien los ojos. Y no estoy hablando solamente de la Iglesia Católica, de cualquier pastor, de cualquier maestro, de cualquier cosa, que si no nos hablan conforme a la palabra de Dios, ignorémoslos. El Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros debemos confiar solamente en nuestro Dios, en su palabra. Que cuando nos digan algo, díganme, lo puede demostrar con la Biblia, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 8 y 9. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Vemos nosotros que dice que hasta la venida de Jesús va a estar vivo estas dos bestias. Dice que porque el Señor lo va a matar con el reflejo de su venida, cuando Él venga en gloria y majestad. O sea que este sistema político religioso va a existir hasta la venida de Jesús. Vean ustedes. Pero nosotros tenemos que apartarnos. El Señor dice, más adelante lo vamos a ver en otra clase de Apocalipsis, donde el Señor nos hace un llamado a todos, y dice, salir de ella, pueblo mío, salir de Babilonia, pueblo mío, salir de ella, pueblo mío, ¿verdad? Si quieren ustedes leer más respecto a esto, lo pueden encontrar en el Conflicto de los Siglos, en la página 645. 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que él no la adorase. Vean ustedes que lo que va a hacer estas dos bestias en conjunto es ponerse de acuerdo, van a hacer pasar, vamos a ver que lo voy a decir y después lo vamos a ver en la Biblia, que estas dos bestias o estos dos poderes, las dos naciones se unen para ponerse en conjunto de acuerdo, porque dice que van a hacer y le van a dar infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. La palabra hablase en la Biblia significa pasar leyes, que hiciese matar a todo aquel que no la adorara. O sea que cuando la iglesia se una con los Estados Unidos y que ya vimos que ya se unen y pasen leyes, si no las obedecemos, van a hacer que hasta que se condene a muerte a las personas que no la adoren. Daniel capítulo 3, versículos 1 y 6. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ahí vemos nosotros un poder político religioso pasando leyes religiosas, obligando a la gente que si no obedecen van a morir. Esdras, capítulo 3. Sabes que ahí hay un error, no es Esdras, es Esther, lo voy a leer.
Esdras capítulo 3, versículo 8 y 9, dice así. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes. Fíjense, sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. ¿Ven? El poder de la bestia con leyes, hablando a través de leyes. Dice, son diferentes de todo el pueblo y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivos. Versículo 9. Si le place al rey, decrete que sean destruidos. Yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Para matar al pueblo de Dios había que pasar una ley. Eso es exactamente lo que hicieron en el tiempo de Esdras. Y si usted conoce la historia o no la conoce y no ha leído el libro de Esther, pues se mandó a condenar a todos los judíos, pero pues Dios les dio libertad a través de la reina Esther. Y a partir de entonces los judíos ahora guardan la fiesta del Purim, ¿verdad? Que es recordando esa fiesta donde Dios los libró del decreto de muerte. Muy bien. ¿Y qué es lo que hace con esas leyes? Y hacía a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. La bestia tiene una marca, tiene una señal, ¿verdad? Tiene una marca, tiene algo que le va a poner a los que se pierden. Pero los hijos de Dios también tienen un sello. Veamos lo que dice Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y después el versículo 20. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. La diferencia entre los dos grupos es que uno van a guardar el sexto día y otros el séptimo día y otros van a guardar el primer día de la semana. En otras palabras, unos van a guardar el sábado y otros van a guardar el domingo. Esa es la diferencia entre los dos grupos que se va a ver bien marcados exactamente antes de la venida de Jesús, y precisamente de ese sellamiento vamos a hablar la siguiente semana. Así que no voy a entrar mucho en eso porque vamos a hablar bastante de eso en el siguiente capítulo. Y que ninguno pudiese ni comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Se imaginan ustedes una ley que si usted no obedece esa ley, usted no puede ni siquiera ni comprar ni vender? En otras palabras, usted se va a morir de hambre. ¿Cómo va a comprar? ¿Cómo va a vender? ¿Cómo va a negociar? ¿Cómo va a hacer para sobrevivir? O sea que el decreto realmente va a ser decreto de muerte. 18. Y entonces dice, y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Muchos estudiosos de la Biblia han tratado de descifrar qué significa ese número 666. Algunos dicen que cuentan el nombre de la tiara que tiene el Papa en su corona, en su triple corona, porque él dice que es el cielo, él es rey del cielo, de la tierra y del infierno. Y ahí tiene un nombre que dice Vicarius Filii Dei, y que al contar las letras, ustedes saben que son letras romanas, y las letras tienen significado numérico. Como por ejemplo la I es el 1, la D chica es el 5, etcétera, ¿verdad? Y dicen que al sumar todas las letras sale 666. Pero también otros nombres han salido con el número 666. Es más, el libro de la historia de Nabucodonosor en Babilonia tenía 666 también en la cantidad de cosas que él hacía. Así que hay muchos significados, pero yo pienso de que lo vamos a entender todavía mejor justo antes de la venida de Jesús, porque dice que es un número de hombre. El 6 es número de hombre por excelencia. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre en el sexto día. Descansó en el séptimo, pero hizo al hombre en el sexto día. Así que el Señor dice, es número de hombre. Y su número es 666. Muy bien,
Hasta aquí entonces llega el capítulo 13. En el siguiente capítulo vamos a hablar precisamente de aquellos que fueron sellados, los que no recibieron la marca de la bestia, y vamos a ver qué pasa con ellos. ¿Hay alguna pregunta, María, en el chat? No, no tengo. Muy bien, entonces en ese caso vamos a orar. Nuestro bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra hermosa y bella, porque ella sola se interpreta, Señor. Hemos estudiado acerca de estas dos bestias que hoy por hoy están vivas, en nuestro tiempo están vivos, Señor, y que pronto vamos a ver quizás haciendo grandes señales, milagros, y quizás se pasen leyes para restringir a tus hijos, pero los que somos fieles, Señor, los que te amamos, los que buscamos en tu palabra todos los días, rogamos que nos dé sabiduría que hoy no tenemos, Señor, pero que nos ayudes para mantenernos fieles a ti, que no nos vayamos ni a la derecha ni a la izquierda, que nos perdones nuestra ignorancia, Señor, que nos ayudes a entender, que abras nuestro pensamiento, nuestro corazón, y que nos apartemos de sentimientos humanos y que solamente decidamos servirte, Señor, obedecer tu palabra sin preguntar, porque tú sabes más que nosotros. Quédate con nosotros en esta noche, bendícenos, guárdanos, y te ruego por cada uno que ha estado estudiando esta noche que los bendigas. En el nombre de Jesús. Amén.